guardianes del calendario Kadosh. Ahora bien, decimos que una parte de las catástrofes, o sea que una serie de catástrofes se sucedieron que cambiaron las inclinaciones, las órbitas, lo vamos a ver más a fondo un poco más adelante. Acá abro un paréntesis para aclarar nuevamente que no voy a entrar en discusiones de tierra plana versus tierra globo, sí, simplemente voy a estar hablando en base a tierra plana, a pesar de que los globistas insistan en traducir todo esto en su sistema solar moderno. Está cada uno que haga lo que quiera. No voy a entrar en esa discusión. Con todo, quiero recordar que estamos hablando de calendarios antiguos. Estamos recuperando el hecho de que en algún momento la Tierra realmente tuvo un año de 360 días perfectamente dividido, que los ciclos lunares y solares se correspondían perfectamente, que todos estos astrónomos antiguos, tan capacitados matemática y astronómicamente como sus propios escritos lo demuestran, creían en una Tierra plana, ¿sí? Y eso no afectó en nada a sus mediciones. Esta era la creencia antigua. La creencia de la Tierra como un globo es una creencia relativamente moderna, ¿sí? Y todas las antiguas mediciones y cálculos astronómicos y matemáticos se hacían en base a una Tierra plana, porque ellos pensaban que era plana, por lo tanto las cosas funcionaban exactamente igual. Sin duda, por las descripciones que vamos a estudiar en breve, los cambios afectaron al plano Tierra. Si no está del todo claro si también las órbitas del Sol y la Luna fueron alteradas o si con la inclinación terrestre es suficiente. De cualquier manera, vamos a estar viendo los detalles un poco más adelante de cada catástrofe, porque fueron varias. ¿Qué fue lo que pueden haber alterado, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas son teorías. Nosotros estamos acá dentro de esta bola y no estamos desde afuera para poder ver las cosas mucho más claramente. Para entender un poco mejor la idea, imaginen un aro suspendido sobre un plano, como ya lo expliqué la otra vez. Este aro sería la órbita del Sol. El Sol proyecta luz, pero nosotros vamos a invertir las cosas y vamos a hacer nuestro experimento con la sombra proyectada. Así, si ponemos un aro, y yo tuviera en este momento un aro acá, lo pongo acá, proyectaría sombra sobre el plano que está aquí encima, ¿no es cierto? Entonces, esto sería el circuito original. Sería redondo porque yo iría agarrando un aro redondo perfectamente, ¿no es cierto? Y este sería el circuito original del Sol, que corresponde al trazado por Yahweh originalmente. Pero si inclinamos el plano, acá, la mesa, digamos, y yo inclino el plano, o sea, sería inclinar el plano de la Tierra, o si inclino el aro, cosa que ya sería inclinar la órbita del Sol, que no me parece tan probable como el otro, veremos que ahora la sombra que se proyecta tiene la forma de un óvalo, se alarga, por así decir, y como es una percepción y es relativo a la al recorrido del Sol con relación a la Tierra, se percibiría como más largo el recorrido. Esto es una teoría, sí, por supuesto, pero explicaría ciertas cosas que únicamente Yahweh puede hacer, porque nadie puede hacer ninguna de estas dos cosas, sin ser de ninguna manera. Con todo, es irrelevante para los resultados, ya que el calendario se basa en la observación del movimiento de los astros desde la Tierra, y con esta base se establecen los cálculos matemáticos, lo que en cada momento hizo posible que los ignorantes sabios de la antigüedad realizaran las adaptaciones necesarias en sus calendarios a fin de dejarlos acorde al movimiento real de los astros después de las catástrofes. Sí, en pocas palabras, las cosas celestes cambiaron. Entonces, ¿quién tuvo que revelar estas cosas al sacerdocio? Porque todavía tenían que guardar los días santos, ¿no es cierto? Yahweh, por supuesto. ¿Cómo sabemos que lo hizo? Por supuesto, estoy hablando del sacerdocio israelita, ¿no es cierto? No que se lo reveló a todas las naciones. ¿Cómo sabemos que lo hizo? Bueno, todavía vamos a estudiar una serie de cosas que nos van a ayudar a entender mejor esto, pero en Esdras 6 encontramos que cuando Yahshua, el sumo sacerdote, y Zorobabel, que era el gobernador, los primeros en salir del movimiento de judíos de Babel de regreso a Yahudá, sí, guardaron
Pesaj el día 14 del primer mes. No podían haberlo guardado a menos que tuvieran una nueva revelación de Elohim sobre los cálculos sobre cómo hacerlo. Ya hablamos de Ra, ¿verdad? Y ya hablamos de qué linaje venía y que tenía, era un así también, o sea, provenía del linaje de los que tienen entre sus tareas el calendario justamente. No tenemos un registro de eso, pero es evidente que Elohim tuvo que dárselo a los sacerdotes justo después de que el sol retrocediera 10 grados y que este es otro caso que vamos a estar tratando. Entonces, los sacerdotes tenían el conocimiento, lo llevaron a Babel con ellos y lo llevaron de regreso de Babel, se lo volvieron a llevar de vuelta. Ahora bien, algunas personas dicen que el calendario fue inventado en Babel y es babilónico y no deberíamos guardarlo. No es verdad, lamentablemente. Como ya vimos antes en el capítulo... en algún lugar lo puse, pero ahora se me perdió acá, ¿tá? Y no le puse el link. Entonces después les voy a decir en cuál es el capítulo. Ra fue el encargado de reajustar todo el servicio sacerdotal a la manera en que lo conocemos. Escrito en mayúsculas, fue enviado a todas las sinagogas del mundo de aquella época. También asentó las bases de lo que se llama la escritura trienal de las escrituras. ¿Sí? Debían leer en la sinagoga todos los Shabbatot y en los días santos ciertas escrituras, que es lo que todavía hace las Parashot, ¿no es cierto? En un periodo de 3 años. En 3 años, por eso es trienal. El capítulo es el 69 de Cle en Vayikra. Perdón porque se lo tenía desfasado. Sabemos que el calendario que tenían en la época de Ra es el mismo que tenemos hoy. Vamos también a estudiar este asunto más a fondo, paciencia, porque usando los cálculos del calendario hebreo calculado podemos calcular hasta ese momento con mucha precisión. Esta es una cosa que están asegurando los que están utilizando este material, el cual ya está en mis manos, ya lo tengo todo, pero no he tenido hasta ahora tiempo de traducirlo en primer lugar y mirarlo a fondo en segundo lugar. Entonces, alguien puede objetar, bueno, entonces, ¿qué pasa con la luna nueva? ¿No es cierto? Sí, ¿qué pasa con la luna nueva? Exacto, ¿qué pasa con la luna nueva? Bueno, el asunto es un poco complejo. En la actualidad, como también lo era en la época de Ezra, sí, y antes también, era todo complejo. Si estuviéramos en el área geográfica estrecha de Palestina, sí, ubiquémonos, y supiéramos cómo buscar la luna nueva visible y la entendiéramos, podríamos ser muy precisos para determinarla realmente, pero dado que la Tierra ha sido alterada en su eje, muy probablemente, y ese es el problema, y la Tierra, la Luna y el Sol están los tres en relación entre sí, pero ahora alterada. Las cosas están fuera de lugar. ¿Cómo se vuelve a poner en orden? Se vuelve a poner en orden con nuevos cálculos. Se calculan las adaptaciones. Es lógico. Si yo hago una ampliación en mi casa, de repente, bueno, no puedo calcular que la cantidad de azulejos, de los cosas para el piso, ¿no es cierto?, que ya tenía comprada para un determinado tamaño, ahora que lo he ampliado a 2 metros más de ancho, me va a alcanzar. Evidentemente voy a tener que recalcular. Es exactamente lo mismo, no tiene muchos secretos, ¿sí? Entonces, hay que hacer nuevos cálculos. Esto es lo que tenemos hoy en el calendario hebreo calculado y esto es lo que Yahweh dio a sus hijos. Ahora bien, aceptamos el hecho de que los sacerdotes y los levitas preservaron el Tanaj. Sí, sin duda, o no estaríamos aquí buscando las raíces antiguas. Sí, aceptamos entonces el hecho de que también preservaron cómo calcular el calendario hebreo. Bueno, me dirán, no sé nada de eso, ¿no es cierto? Y yo los acompaño en buena medida. Y es cierto, es comprensible. Pues yo también he estado en ese punto, pero no podemos tener el uno sin el otro, porque él ha dado las cosas Kadosh a sus sacerdotes. Así que es evidente que como él es coherente, la gente puede que no lo sea, los sacerdotes pueden que no lo sean, pero él sí es coherente, ¿sí? Entonces él ha continuado con su forma de actuar. Si Yahweh es el Adón de todas las cosas, si Yahweh es el que ordena los cataclismos, él los llama juicios, ¿sí? Ojo, ¿no? Pues la gente los llama terremotos y cataclismos y desastres, pero él los llama juicios. Estos juicios que alteran las cosas, si Yahweh los sacó de Egipto para
para darle sus muedim, ¿cómo no les daría la forma de calcular el calendario de manera exacta para que lo guardaran correctamente? Sería más o menos como tirarles una soga para ahorcarlos y no para salvarlos. Si él no se lo dio para que lo conservaran, entonces, si no se los dio a ellos, al sacerdocio que era el que estaba en ese momento, al cual le estaba entregando todas las cosas, ¿a quién se lo dio entonces? ¿Puede alguien levantarse y decir me lo dieron a mí, yo lo voy a hacer, como han hecho tantas civilizaciones antiguas y tanta gente moderna hoy? De hecho, no podemos. Realmente no podemos hacerlo. Piensen en esto, en los días de sequía se le estableció un tribunal de calendario y ellos debían calcular el calendario. Si tengamos en cuenta también que desde el cambio de las órbitas de la Tierra y el Sol y las diversas cosas astronómicas que tuvieron lugar y que vamos a estudiar, todo debe calcularse en un promedio medio. De lo contrario, perderá todo sentido de precisión. O sea, no se puede calcular de forma exacta porque no hay nada exacto. Entonces, todo tiene que ser en un promedio y ir ajustando cuando sea necesario. Solo Elohim puede hacer eso porque él cambió la posición de la Tierra, cambió la órbita de la Luna, del Sol, cambió el año de 360 días a 365 y un cuarto, y no lo hizo en un solo cataclismo, sino que fueron varios. Entonces, ahora podemos entender exactamente al revés, ¿no es cierto? El pasuk de Daniel dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto está en el capítulo 7 de Daniel. Tal vez debamos reformular el significado de los 3 tiempos y medio, y paciencia, porque ya vamos a ver estas cosas, no las podemos tocar una por una todo junto. Y tengamos que entender que el sistema del anti-Mashiach no es un fulano acá o allá, ¿sí? Sino todo lo que se opone al Adón y a su culto. Y esto engloba a todas las naciones que no lo adoran de una forma u otra, y en mayor o menor medida, ¿no es cierto? En mayor grado de oposición o no. Entonces, todas estas naciones han tratado de ajustarse a los cambios de los calendarios. Ya vimos esto refrescado en los documentos históricos, pero como no vemos unanimidad, o sea, no se pusieron de acuerdo entre todos, cada uno levantó el suyo, se acomodaron como pudieron, por así decir, percibimos que falta la presencia, la esencia del Padre, o sea, el Ejad. Evidentemente, los únicos a los cuales se le entregó esta sabiduría fueron los hebreos, porque eran su porción, su pueblo. Este punto debe quedarnos claro y deben tener paciencia, porque todas sus preguntas serán respondidas ciertamente. El tribunal del calendario en la época de Ra debía determinar los días exactos para los días santos. ¿Sí? Ahora tenían la observación de la luna nueva, cosa que antes no se hacía porque ya salía con precisión, pero con todos los cambios de la luna nueva ya no era precisa, por lo que sí son necesarias la observación. Ahora bien, pronto descubrirían que esa observación variaba de acuerdo a los distintos lugares geográficos, como nosotros ya lo sabemos porque estamos mucho más amplios, desparramados en todas las partes, y sabemos que hasta nos toca al contrario, ¿no es cierto? Si allá es primavera, acá es otoño. Entonces, esta observación se iba a volver secundaria más adelante, como ya lo vamos a ver. Cuando los hijos son esparcidos por toda la tierra, no se puede ver el mismo día en todo el mundo con regularidad, y sobre todo en base a los cálculos antiguos. Por eso tenemos el calendario hebreo calculado. Durante la época de Mashiach, el sumo sacerdote y presidente del Sanedrín se llamaba Nasi, como ya hemos hablado y mencionado un poco antes, que deriva de Nasá, significa literalmente alguien exaltado, elevado o encumbrado, ¿no es cierto? Alguien muy importante. En hebreo moderno significa presidente, esta palabra Nasi, y estaba a cargo de los cálculos del CHC, que es el calendario hebreo calculado, ¿sí? Los Nesiim
que es el plural de Nasim, tenían un linaje que se remontaba a Ezra, quien remonta a su vez su linaje hasta Hilquiyá o Hilcías, el sumo sacerdote. Dice en Ezra 7, después de estos sucesos, durante el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, Ezra, el hijo de Serayá, hijo de Azariá, hijo de Hilquiyá, sí, exacto, porque se van siempre dando los linajes. Y en Melahim Bet 22 dice, ve al sumo sacerdote Hilquiyá y dile tal cosa. Entonces el sumo sacerdote Hilquiyá le dijo al escriba Shafán, he hallado un rollo de la Torá en la casa de Yahweh. Sí, estos eran de los sacerdotes comprometidos, como podemos ver, ¿no es cierto? Todos habían heredado un conocimiento completo del CHC, o sea, del calendario, cómo calcularlo con todas sus reglas dadas por Elohim para los cálculos correctos de los días altos, cómo ajustar las cosas. Esto continuó hasta el tiempo de Mashiach. Entonces, cuando él vino, encontramos en algún lugar del Berihadashá que Yahshua diera nuevos cálculos, o usó el calendario que estaban utilizando estos sacerdotes. Esto fue lo que el Padre me dijo desde el primer momento, que calendario utilizó Yahshua. Él no trajo nada nuevo. Guardó el Shabbat y las fiestas de acuerdo con el calendario hebreo calculado que tenían los sacerdotes, sí. Entonces, ese es el calendario que nosotros debemos guardar. Pero hay mucho más para limpiar antes de tirarnos de cabeza en la pileta como han hecho otros. Vamos a ver que no es tan simple como decir este es, sí, este es, pero ahí tiene salvedades que vamos a estar estudiando.